El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en este día jueves 6 de abril, terminando la semana, porque ya saben, mañana es feriado, así que tenemos esta semanita corta. Saludamos a la gente que está en el 102.5 a esta hora y por supuesto a toda la gente amable que también se conecta con nosotros a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar de Chile, en cualquier lugar del planeta, que están conectados también a través de las redes sociales de Radio Universidad de Chile, Uchile Radio, en Twitter, Radio Uchile en... Están vuelta, ¿no? Radio Uchile ahí en Instagram. Y también me pueden encontrar a mí, Anto Esteves, en Twitter y Antonella Esteves en Instagram. Y también pueden encontrar a F. Ortega, que va a ser nuestro primer entrevistado, Francisco Ortega, destacadísimo escritor y que tiene este nuevo libro, que es una maravilla. Se llama Bahamut. Y para algunos, si yo estaría de acuerdo, es un nuevo clásico de la ciencia ficción, un libro muy complejo, muy, muy entretenido, complejo por la cantidad de épocas, lugares, personajes que están pasando. De verdad fascinante Bahamut y vamos a estar conversando entonces con su autor Francisco Ortega en un momento y también con nuestro querido Rodrigo Abed de la Torre, profesor de Pilates, especialista en rehabilitación funcional, director de Pilates Ki. Vamos a estar hablando acerca de bienestar en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Ya estamos absolutamente ahí arriba de la máquina. Bueno, ¿cómo seguimos cuidándonos? Hablamos con Rodrigo Abed al respecto porque queremos hacer cosas que nos hagan bien, como canta Jorge Drexler en esta canción, Me hace bien.
Natalia, 22 de febrero de 2014. Los Ángeles, Medellín, Tokio, Estados Unidos, Colombia, Japón. La Tierra. Quien conoce la historia narra la historia, y quien narra la historia controla la historia. Del mismo modo, quien controla la historia controlará la cultura. Aprendemos así que no existen las ciencias exactas, sino que todo es una estructura dramática, incluso la matemática. Moramos una esfera dentro de la cual 1 más 1 no siempre es 2. Basta replantear una constante para que los valores se alteren, y esta simple operación aritmética se convierta en una significante de mayor complejidad narrativa que otras soluciones. Esto, que podría ser una parte de una crónica, de una columna que analice lo que es la contingencia chilena, mediática y política de esta semana, por ejemplo, es el inicio de Bahamut, la nueva novela de Francisco Ortega, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom, y antes lo hemos dicho, me encanta, Pancho Ortega, que seas tan productivo porque nos das tantas razones para estar hablando constantemente. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Acá ya con un mes llevamos, abril, un mes de Bahamut. Aunque un libro que yo había entregado hace ya más o menos casi un año. Este libro estuvo guardado porque, como salió ese proyecto de Latinoamérica Bizarra, la editorial y era un proyecto continental, no quisieron competir, entonces por eso este libro se retrasó 6 meses. Así que finalmente fueron más de 7 años de espera, 7 años de trabajo y 6 meses con el libro terminado, en bodega, esperando. Sí. Esperando el momento de su nacimiento. Ahora, a ver, ¿cómo le explico a la gente de qué va Bahamut? Por ahí ha sido definido como una novela histórica sobre el futuro. Es una novela contada en varios tiempos. En el 2014, luego en el 2038, luego se pega un salto importante, más o menos 150 años, luego se pega otro salto más de más o menos 1500 años, y en cada uno de esas épocas hay personajes que están viviendo las consecuencias de lo que pasó antes, y probablemente el elemento que cruza todo es la inteligencia artificial, que al principio es Sonia y que luego es Natalia, que son nombres femeninos, pero que son las siglas de esta inteligencia artificial que interviene desde el futuro en el 2014 para poder resolver el problema Bahamut, que es un problema que cruza toda la historia y que tiene que ver con no sé si vale la pena explicarlo, si voy a hacer un spoiler explicando el problema Bahamut. Es que yo creo que el problema Bahamut tiene que ver con el gran tema de la novela, sí, que es bueno, uno de los grandes temas. En general, la ciencia ficción siempre ha buscado responder la pregunta si estamos solos en el universo. Claro, iba a decir eso, pero no es un... Pero acá se responde. Acá es sí, estamos solos. ¿Hasta qué? Hasta que sucede algo que es el problema Bahamut, y que ese es el dilema que obliga a esta inteligencia artificial, que es inteligencia, que a propósito no se llama inteligencia artificial, es inteligencia secas, lo que implica una evolución del concepto, y que es cuántica, por lo tanto puede estar en varios lugares del tiempo al mismo tiempo. No necesita viajar en el tiempo. Claro. Y eso tiene que ver con la frase que tú leíste, porque en el fondo hay varias ideas en esa frase, y que yo creo que resume la novela completa. Sí, por eso es que escogí leer ahí, que es el principio y el corazón de toda la novela. Quien cuenta la historia, quien conoce la historia cuenta la historia, y quien cuenta la historia domina la historia. Básicamente es eso. Y que es cierto, es lo que está pasando hoy día con las redes sociales, con las realidades que crean las redes sociales. Como todo se da vuelta. Imagínate que el otro día leía que hoy, en el mundo, en Occidente, la clase trabajadora está votando por la derecha. Y las ideologías de izquierda son percibidas como ideologías elitistas, de clase alta. La caricatura de que en Chile es Ñuñoa, pero en Argentina es Palermo Recoleta, en Alemania es Berlín, en Estados Unidos es Boston y Los Ángeles, qué sé yo, en Francia es París, en Londres es Edimburgo, en Gran Bretaña es Edimburgo, que hoy día nos reímos de los ñuñoínos, pero es un síntoma que está ocurriendo en todo
en todo Occidente. Entonces, y eso tiene que ver con la fuerza de los relatos. Absolutamente. Cómo los relatos finalmente es lo que es lo que relata la historia. Por eso la novela es muy importante. Hay personajes que son narradores diplomáticos. Y hay un momento en que la inteligencia artificial, que Natalia, cuando cuenta la historia, dice, llegó un momento en que el orden político y el orden cultural se dio cuenta que no había nada más importante que los narradores y los escritores. Ujú. Y terminaron tomando la punta del orden sociopolítico porque era clave contar y era clave narrar. Ujú. Y además, en ese párrafo que tú leíste, también queda implícito algo que tiene que ver con la forma de la novela, que es la novela parte con la teoría, con la idea de que el tiempo no es lineal, es que estamos en una esfera con múltiples entradas y salidas. Por lo tanto, la novela no podía ser lineal. No, porque además Natalia es cuántica y se va moviendo. Ahora, eso yo me imaginaba, Pancho, te imaginaba escribiendo esto, ¿no? Soñándolo, pensándolo y escribiéndolo, porque es muy complejo y inicialmente también, por lo menos las 100 primeras páginas, uno está como tratando de hacerse el mapa. Ujú. Hay un mapa de la... Hay un glosario y una cronología. Claro, yo he tratado de pelear, de no ir ahí, porque así una vez, pero quiero tratar de ¿Y entender sabes? esto. No vayas, porque es mejor leer el glosario cuando el libro se termina, Sí, po. porque el glosario permite, es también parte de la novela. Cuando llegues al glosario vas a entender, y algo que le digo a todos los lectores, que el glosario en el fondo es el verdadero epílogo. Sí, sí, porque me imagino va a situar todo. Yo todavía no la termino de leer, pero sí he tenido esta experiencia de, ok, en la página 100 uno más o menos ya sabe dónde está quién y quién es quién, pero en el contacto al 2014 con este personaje de Salomón que es contactado por la inteligencia porque tiene un rol en esta historia, que ella quiere intervenir el pasado desde algún lugar, sí pero no, y ahí se lo va a ir explicando, al explicarle a ella sobre el futuro desde el que ella se comunica, le explica todo lo que pasó. En la humanidad en los últimos 2000 años, los siguientes 2000 años, diríamos, los últimos para ella, los siguientes para nosotros, ¿no? Sí. Y ahí hay un montón, y yo no sé si te pasó mientras lo escribía, pero yo decía, esta es como esta serie inglesa, ay, ahora lo olvidé, la serie inglesa... Years and Years, pero claro, Sí. Years and Years son 4 años y esto es como 2000 años de Years and Years, ¿no? De jugar con esta idea de, ok, estamos acá, que es lo que hace la ciencia ficción, y si las cosas siguen como están, ¡puf!, nos vamos a lanzar hasta allá. Y pensaba también la contingencia, es como lo que tú dices, ¿no? Yo decía, esto puede ser una columna, esto de quien conoce la historia, escribe la historia y quien cuenta la historia, domina la historia, sobre estas semanas, ¿no? Y la discusión sobre inseguridad, por ejemplo, la discusión densa que tenemos sobre inseguridad en el país más seguro de Latinoamérica. Interesante, ¿no? Y por otro lado, toda la discusión sobre ChatGPT que hemos tenido también durante estos días, ¿no? Es muy contingente tu novela sobre el futuro, Francisco Ortega. Y hay lectores que me dicen por Twitter, oye, qué brujo. Porque sí, la novela plantea de que Chile y Argentina, sin spoilear, sufren una crisis de seguridad durante la mitad de los años 20, los 2020, y eso gatilla algo importante que pasa en los 2030. El tema de las inteligencias artificiales. O sea, hay un personaje que es Miranda, Uh-huh. que su trabajo es ser correcta. Ella es escritora, es guionista, pero no escribe los guiones. Corrige lo que hacen las inteligencias Los artificiales. chat GPT, diríamos, hoy día. Exactamente. Y se habla de algo que ocurre como a finales de la década del 2020, que es el Pacto de Montevideo, que en el fondo es un gran tratado que hacen los países para regular las inteligencias artificiales cuando empieza a ocurrir algo que ya están diciendo todos, que hay un gran crash económico gatillado por las cifras de cesantía altísimas Uh-huh. en la continuidad de la novela por la aparición de las inteligencias artificiales. Pero es la discusión de estos días. Pero es una de estos días, exactamente de estos días. Entonces, la novela lo sitúa a finales de la década del 20, de 2020, pero parece que nos adelantamos. Porque cuando yo tuve harta asesoría de gente, salen atrás los nombres de casi todos los que me ayudaron,
el tema de la singularidad era como, no, esto va a ocurrir alrededor de 2027, 2028, si no después, pero parece que la cosa se está adelantando. Claro, pero se está adelantando, pero no está dejando de suceder. Y ahí uno se pregunta, ¿no? Y esto que te digan que eres medio brujo, sí, por la contingencia, también porque es muy raro estar leyendo tu novela y al mismo tiempo viendo las noticias. Pancho Ortega, les recuerdo que conversamos con Francisco Ortega respecto a Bahamut, su más reciente novela, pero también es algo que ha hecho la ciencia ficción. Y aquí quisiera que nos invitaras a la cocina, Pancho, que nos contaras un poco cómo se arma un escritor de ciencia ficción para poder hacer lo que estás haciendo. Básicamente leyendo este libro, curioso, yo de este libro te hablé en una entrevista hace como 5 años, cuando lo estaba escribiendo, que nunca salió, bueno, da lo mismo, nunca salió al aire, pero hablamos harto de este libro. Ujú. Y ahí yo debo haberte contado que estaba metido en un libro que quería escribir, que venía queriendo escribir desde los 14 años. Era mi propia versión de Duna y de Fundación, Ujú. que yo creo que fueron las novelas capitales de ciencia ficción que a mí me formaron. Después de haber leído Crónicas Marcianas, de Bradbury, o haber visto películas. Pero claro, son piezas de un modelo, porque claro, Fundación, Duna, también La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, sobre todo la manera como Úrsula Le Guin construye personajes, Ujú. que no son tan fríos como los de Asimov o los de Clarke, Ujú. son personajes que están situados en universos imposibles y muy lejanos, pero que son muy queribles, Ujú. que tienen problemas y desafíos puntuales. Por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad, los humanos llegan a un planeta donde los personajes van cambiando de sexo, depende de acuerdo a los cambios climáticos y de tiempo. Claro, no hay una definición de género, son más bien seres que nosotros diríamos andrógenos, pero ellos no usarían esa palabra. No, exacto. Y yo tomé esa idea y dije, ¿qué pasa si la discusión de género actual en la que está la humanidad en el futuro, gracias a la adición genética, a la edición genética, perdón, a la manipulación de todos tipos, Y a los y filtros. podemos, las personas son lo que quieran. Si yo quiero ser hombre a las 3 de la tarde, soy hombre. Si yo quiero ser mujer a las 5 de la tarde, soy mujer. Los niños no nacen con un sexo definido, sino que es algo que va evolucionando. Nos convertimos en personajes intersexuales al mismo tiempo. Y cómo, de hecho, eso fue muy difícil en la novela, porque hay un personaje que encarna este desafío, que es Lluvia. Ujú. Y era un personaje que en una de las versiones lo trataban de ustedes, pero quedaba muy difícil de leer. Entonces, al final dije, no, ¿sabes qué? Fue la discusión con la editora. No, que no lo traten de usted, que lo traten de él o de ella indistintivamente, que no importe. Porque ahí me ayudó una profesora de una expareja que vive en Berlín, y una profesora experta en género, y me dijo, es que si tú estás trabajando esto, que la sexualidad del futuro no sea una cuestión de género, sea una cuestión de personalidad. Ujú. Y ahí me explotó la cabeza. Ujú. Lluvia, este personaje al 3514, su personalidad es lo que quiere hacer. Sí. Y cómo ella se Y presenta, o ella se ella presenta. se presenta, y ella está en un yo femenino cuando la conocemos. Y llega a esta tierra dominada por A el Meca. Islam, a Meca, pero llega a un lugar que hay unos reformistas islámicos que quieren cambios. Entonces ella llega, y en la segunda aparición es hombre, Ujú. y quien cuenta la historia le dice, pero ¿cómo lo haces? Bueno, si es nada, es como existimos, vamos cambiando, Claro. vamos fluyendo. Entonces ella le dice, bueno, los jóvenes de Meca también quieren lo mismo. Ahí vienen desafíos, Ujú. y es como, tú dices, claro, son 1500 años en el futuro, quizás va a ser, la gente ni siquiera va a tener cuerpo, pero es cuerpo físico, pero claro, es la cuestión, ¿cómo llamarlo?, alegórica de la ciencia ficción. Porque es muy probable que en 1500 años en el futuro no exista ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, pero aquí yo los pongo y los traigo de vuelta porque me sirven para hacer un espejo con la Guerra Fría del siglo XX en el espacio, que eso es la gran máquina de esta novela. Yo te diría que, aparte de las novelas de ciencia ficción en las que te nombré, yo leí más libros de política y de historia del siglo XX para construir la novela.
como Anthony Beevor, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Sí, porque finalmente el mundo que nos presentas en Bahamut es al mismo tiempo extraño, pero al mismo tiempo muy familiar. Y por eso yo decía que se presenta como una novela histórica sobre el futuro, porque es como todo lo que hemos sido, seguimos siendo, luego a través de la tecnología, lo que hace básicamente organización social que hemos conocido especialmente durante el siglo XX, más que el siglo XXI, lo que hace es repartirse la galaxia, nuestra Vía Láctea probablemente, y para decir... el sistema solar. Sí, todavía no llega tan lejos, pero bueno, pero llegaron lejos buscando ahí la sonda de preguntarse si había gente más allá. Pancho, no lo creerás, pero se nos fue volando el tiempo. Quedan como 1500 preguntas respecto a Bahamut. Pero es una novela que, bueno, Julio Rojas escribe aquí en la contratapa, un clásico instantáneo de la ciencia ficción a la altura de Ted Chiang. Y a mí también me pasó que siento que están aquí al mismo tiempo todos tus temas. O sea, está Moby Dick, ¿cierto? Está la conspiración política, está, por supuesto, la ciencia ficción, está la pregunta por la identidad, está la pregunta por las comunidades, por la política, y al mismo tiempo están todas las posibilidades de los conflictos que tenemos hoy día lanzados hacia el futuro, ¿no? Y quería preguntarte para cerrar, ¿cómo sientes que se está leyendo hoy día Bahamut? No vamos a alcanzar a hablar del último disco de Depeche Mode, que era lo que queríamos hacer, compañero Ortega. Pero voy a hacer la preguntándote, ¿cómo sientes que se está leyendo la novela y qué te está pareciendo el feedback que estás recibiendo de tus lectores? Se está leyendo, escuchándose al mismo tiempo Memento Mori, que además es un disco que tiene mucho de esa cosa nostálgica y de valorar la vida que tiene acá, que tiene esta novela, que en el fondo es en el fondo es el peso de saberte entre ser privilegiado por ser la única especie en el universo, pero al mismo tiempo angustiado por lo mismo. Yo creo que la novela, a mí me ha sorprendido lo bien que se está leyendo la novela y lo mucho que ha gustado. Y el feedback que estoy recibiendo sobre la ambición. Me dicen, es muy ambiciosa, pero además es muy empática. Sí. Y no puedo dejar de leerla, porque los personajes me importan. Sí, y eso hay que decirlo, al principio puede sonar un poco dura porque es mucha información, es muchísima información, como suele suceder con las novelas que te plantean un mundo, ¿no? Entonces son muchos personajes, mucha información, varios tiempos, pero una vez que uno se hace el mapa en la cabeza, fluye porque ya sabe quién es quién y desde dónde está funcionando, y finalmente siempre estamos hablando del humano. Así que les recomendamos muchísimo Bahamut, les recomendamos que la lean escuchando el último disco de Depeche Mode, Memento Mori, o yo estoy ahí moviéndome entre eso y Porcupine Tree, como que me lanzo de un lado a otro, que también es buena banda sonora, fíjate, porque sobre todo el Porcupine Tree antiguo, el que es más instrumental. Sí, exactamente, está funcionando muy bien. Le dejamos ahí el dato. Francisco Ortega, siempre un placer conversar contigo, querido. Te mando un abrazo y todas mis felicitaciones, de verdad, qué impresionante trabajo. Muchas gracias. Un abrazo. Le pedimos a Pancho, nos vamos a la pausa y ya regresamos.
Y vamos a terminar los programas de esta semana conversando con nuestro querido amigo Rodrigo Abet de la Torre, director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional, para quedarnos con buenas ideas para aplicar este fin de semana largo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy contento de estar aquí antes de el fin de semana largo. ¿Cierto? Bueno, hablando de eso, ¿no? De tener un poquito más de tiempo, pareciera que, no sé si te pasa, ¿no? Pareciera que la pandemia y su primera parte así como de absolutamente enclaustramiento fue hace tanto tiempo atrás, pero la verdad fue hace 3 años. Hace 3 años estábamos absolutamente encerradas, teniendo que pedir permiso para ir a comprar el pan a la esquina, teniendo, o sea, muy limitada la capacidad de movimiento fuera de casa. Y que sería interesante hacer un análisis, Rodrigo, de qué fue lo que aprendimos en términos de bienestar y de actividad física durante esos meses tan difíciles que nos tocaron transitar. Tienes mucha razón. Tenemos una habilidad innata para olvidar los traumas. Pareciera que nunca hubo pandemia y cuando uno piensa que estuvo meses y meses encerrados, sin ni siquiera poder llevar a tus hijos, tu mascota, en mi caso a mis hijas a la plaza, de verdad que como que uno eso observa y está como en el pasado, pero fue algo que ocurrió. Y desde ese lugar se han ido como investigando y observando diferentes tendencias que surgieron después del COVID, porque como que el COVID hizo que se adelantaran muchos procesos y realidades, como por ejemplo el tema del teletrabajo. Ya eso fue algo que se suponía que podía ocurrir en 15, 20 años más y ocurrió de un día para otro. Por ejemplo, en el caso nuestro, nunca habíamos pensado hacer clases online y nos tuvimos que convertir en un centro online de un día para otro. Entonces, ¿qué ocurrió en el ámbito del fitness, del wellness, del ejercicio, de la calidad de vida? Lo primero y lo más relevante es de que el ejercicio y la actividad física, la medicina la puso en el lugar que se merece, que es como un pilar dentro de la salud de las personas. Uh-huh. Eso quedó muy claro con lo que ocurrió en pandemia. Y los médicos están recetando como nunca el ejercicio como medicina. Y de verdad que eso es como un tremendo paso y un cambio radical, porque es un cambio de paradigma que apunta no solamente a la rehabilitación y mejora de enfermedades, sino que algo fundamental que tiene que ver con la prevención. Y eso es un tremendo cambio muy importante. Quizás ahí aparece también como cambio de paradigma la idea de que uno no necesariamente necesita una implementación sofisticada para poder hacer ejercicio, ¿no? Porque inmediatamente muchos de nosotros pensamos, pucha, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a la cancha, no puedo ir al parque a correr. Entonces aparecieron otras maneras de poder hacer ejercicio desde la casa. ¿Cuánto de eso nos quedó y cuánto de eso es recomendable poder seguir movilizando, pensando probablemente además que todavía no llega, pero va a llegar el frío y es más difícil levantarse temprano o salir tarde a correr o a caminar o a hacer ejercicios en espacios públicos? Ahí está la otra tendencia post-COVID, son 5. Primero, ejercicio como medicina, y segundo, el acceso a la tecnología generó la posibilidad de poder entrenar desde la casa. Y eso también es un cambio de paradigma, porque no estaba eso masificado, no era incluso hasta bien visto, ¿ya? Muchos, como en mi caso, nos negábamos a entrar en el mundo tecnológico. Siempre me decían, oye Rodrigo, ¿por qué no haces algo online? No, es que lo mío es la experiencia presencial. ¿Ya? De un día para otro me quedé de brazos cruzados y tuvimos que transformarnos completamente. Entonces, el uso de la tecnología como una herramienta de calidad para hacer clases de diferente tipo, incluido clases de movimiento, de ejercicio, también llegó para quedarse. Y eso abre una serie de posibilidades, porque podemos hacer clases con alumnos que están en otros países. El tema del tiempo
ni de la condición climática ya no es lo primordial, como dices tú. En invierno la gente puede hacer clases en su casa. Entonces, ahí se abrió una tremenda oportunidad después de la pandemia. Ahora, me da mucha curiosidad preguntarte, ¿qué aprendiste tú saliendo teniendo que salir de la zona de confort y decir, bueno, me va a tocar hacer clases online, ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de ese cambio de práctica? Fue un desafío, fue complejo y a la vez desafiante en el sentido de que era algo que yo no manejaba ni tampoco me había puesto en ese lugar. Y si bien es cierto, no agradezco lo que ocurrió con la pandemia porque murió gente, fue un cambio traumático. Ahora estamos en una condición mejor que antes porque estamos más abiertos a algo que es fundamental, que es al cambio. Claro. Y eso abre más posibilidades. Yo me acuerdo, un día domingo tuvimos lleno el centro y el día lunes no vino nadie cuando se empezó a contagiar personas el 16 por COVID de marzo. Y nos quedamos brazos cruzados. Y un alumno me dijo, Rodrigo, tienes que hacer un estudio virtual y hacer clases por Zoom. Yo conocí el Zoom porque había hecho una reunión una vez en mi vida con un amigo de Estados Unidos por Zoom. Y entrar en ese mundo de un día para otro fue complejo, pero uno tiene plasticidad y... Por ahí se nos anduvo... E inmediatamente dice, ya vamos, voy. Y eso lo cambió todo. Uh-huh. Así que ahora digo lo bien que de alguna forma generó este trauma. Uh-huh. Y me imagino también que eso, como tú decías, cambió las posibilidades, porque por ejemplo, en el caso de Pilates Ki, habemos quienes vamos a los estudios, ¿cierto? Y habemos otros como Tania, que hace clases online. Entonces, me imagino que eso abre la posibilidad, como tú decías, de prácticas, abre la posibilidad de horarios, de flexibilidad, de otros tipos de cosas. Ahí estábamos analizando las tendencias, Rodrigo, tú nos decías que habían 5, llevamos 2. ¿Cuáles son las otras? La tercera tendencia es lo que dijiste recién, que es la posibilidad de hacer distintos tipos de actividad física de ejercicio, uh-huh. Ya sea indoor, outdoor, ya sea en la casa, en el trabajo y en las plazas. La actividad física al aire libre, producto de las condiciones que el COVID generó, llegaron para quedarse, y si uno ve las plazas están llenas de entrenadores, de todas las técnicas habidas y por haber. Incluso hay algunos que llegan con las pesas en camioneta, y eso llegó para quedarse y es una tremenda noticia porque permite que se masifique lo que es el ejercicio y la actividad física. Uh-huh. Y es muy bonito y reconfortante ver diferentes plazas llenas de personas practicando ejercicios de las más distintas técnicas. Zumba, yo veo baile afro, pesas, yoga, pilates, el circuit training, todo el tema también funcional, boxeo, y eso antes no se veía y creo que también eso es algo que llegó para quedarse y también fue producto de lo que ocurrió en pandemia, que las personas tomamos conciencia lo vital que es el ejercicio como pilar para nuestra salud, para nuestro bienestar y para nuestra felicidad. Uh-huh. Ahora, también yo creo que a propósito de lo que tú describes, ¿no? La posibilidad de probar cosas que son distintas y que darse cuenta de que no necesariamente, como hemos hablado muchas veces, cuando hablamos de actividad física, hablamos específicamente de gimnasio, sino poder encontrar un tipo de baile que a uno le guste, ¿cierto? Otro tipo de actividades que puedan ser interesantes y que nos mantengan en movimiento. Probablemente la pandemia nos dio la posibilidad de, desde la casa, yo por lo menos busqué muchos videos de cosas muy distintas que podían ayudarme a mantenerme en movimiento, y eso también fue una investigación interesante. Claro, porque ahí ocurren dos fenómenos. Uno es la posibilidad de acceder a más oferta de ejercicio, uh-huh. Y lo segundo, que también se democratiza el acceso, porque hubo muchas plataformas gratuitas para hacer actividad física. Uh-huh. Estamos conversando con Rodrigo Abet de física, ahí estás. Muchos colegas de distintas áreas hicieron clases gratis hasta último. Es que eso
es fue una tremenda enseñanza que llegó para quedarse. Entonces ahora no hay una excusa para no hacer Claro que sí. Estamos conversando con el Rodrigo ejercicio, al Abed contrario. de la Torre, por ahí. Tenemos de razones para hacer ejercicio. Claro que sí. Te hablé encima, Rodrigo, te pido disculpas porque en algún momento ahí se me pegó tu comunicación, y para quienes nos están escuchando les recordamos que estamos conversando vía Zoom con Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional, y llevamos 3, nos quedan 2. Hablemos de las otras tendencias en bienestar que aprendimos después de la pandemia. El estilo de vida desde una mirada sistémica, integrando el ejercicio, la alimentación, el manejo emocional, la capacidad de poder resolver conflictos, que haya un ocio activo, un ocio que nos genere beneficio, que va más allá de estar viendo televisión, que nuestras condiciones laborales sean las óptimas. Y ahí viene algo que es clave, que tiene que ver con la salud mental. Eso es un punto, pero fundamental. Hay una crisis de salud mental, producto del estrés, que es multifactorial, pero ahora se acentuó mucho más con lo que ocurrió de estar tanto tiempo con miedo, encerrados, y la medicina está recetando ya el ejercicio como algo fundamental para nuestra salud mental. Ni siquiera ya haga ejercicio para los músculos, para el tema del peso, haga ejercicio para su cerebro. Es fundamental el ejercicio para mantenernos despiertos, con ganas, con energía, con una actitud positiva. Y eso antes no estaba tan reconocido, y ahora sí lo es. Bueno, porque también vimos el lado oscuro de aquello, ¿no? Por lo menos yo lo vi, de no poder estar haciendo ejercicio. Tuve que comprarme ahí una bici estática que me ayudó y que me costó mucho, porque mucha gente tuvo la misma idea al mismo tiempo en ese oscuro invierno del 2020. Pero querida, ¿por qué no te mandé un reformer? ¿Viste que te podría haber mandado un reformer para tu casa que se transforme en diván? Yo sé, tenemos que tener esa conversación, Rodrigo. Bueno, porque para que la gente lo sepa, en Pilates Ki también hay la posibilidad de tener un reformer en casa y hacer ejercicio virtualmente desde ahí. Y créeme que conozco gente que le salvó la pandemia tener reformer en casa y poder es lo que dicen por ahí, poder hacer eso. Así que esa es la conexión entre ejercicio físico y salud mental. Probablemente la entendemos porque muchos de nosotros estuvimos pasándolo muy mal al no poder movernos, ¿no? Y cuando pudimos encontrar una manera de hacerlo, nos dimos cuenta que todo el resto se alineaba, y no hablamos solamente de la columna, sino también de la posibilidad de ejercitar, y cómo eso cambia el ánimo, cómo eso mejora el desempeño, cómo eso mejora la concentración, mejora la capacidad de dormir, etcétera, etcétera, que es fundamental. ¿Y cuál es la última de las 5 tendencias que aprendimos post pandemia? La última es la importancia de que las personas accedan a clases de calidad en función de instructores certificados. Porque cualquiera puede dar clase desde cualquier parte, desde cualquier técnica. Entonces lo central ahí es estar reconocido, ser certificado, estudiar, porque no menor ponerse a disposición de un instructor de tu corporalidad. Es como algo sagrado. Nuestra corporalidad es nuestro templo, es nuestro mundo, en lo que habitamos. Entonces es necesario estar en manos de gente experta, como en cualquier ámbito. No, o sea, yo siempre digo, entre no hacer ejercicio y hacer, siempre es mejor hacer, pero en lo posible hacer con profesores, instructores certificados, que los hay. Entonces eso también se aprendió, poner en el lugar que se merece la preparación de los profesionales del movimiento. Absolutamente, porque además estás entregando ahí, bueno, ya hablamos de la salud mental, pero también la salud física. Una lesión es muy complicada por tantas razones, así que es mejor entregar ahí al cuerpo a alguien que está entregando la cuerpa, querida, la cuerpa está entregando, no puede entregar la cuerpa a cualquiera. Tiene que... Hay que ser exigente respecto a eso, a ver a quién voy a dejar que me entrene, a quién voy a dejar que... Y lo otro, disfrutar lo que hacemos, salir de la trampa de la sobreexigencia, de que si no duele,
no tiene sentido, es al contrario. Hay que disfrutar el movimiento y eso nos va a llevar a tener excelentes resultados disfrutando el proceso, que es clave. Bueno, entonces, los vamos a dejar con esos 5 elementos claves de cosas que aprendimos respecto a actividad física durante la pandemia y que creemos que son positivos para seguir teniéndolos ahí en cuenta. Muchísimas gracias, Rodrigo Abet de la Torre, director de Pilates Ki, por conversar con nosotros nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. A ti muchas gracias y no hay excusa para hacer ejercicio, lo siento. No, hay que encontrar la manera en que usted lo va a disfrutar mejor y aproveche este fin de semana largo para salir a caminar, para ir al parque, para dejar los zapatos ahí, caminar sobre el pasto, abrazar un árbol, aprovechar la posibilidad de encontrarse con uno mismo y con la comunidad y la naturaleza en estos días. Muchísimas gracias, Rodrigo Abet. Buen fin de semana. Nos vemos. Nosotros les deseamos un estupendo fin de semana a todos quienes nos están escuchando y nos encontramos el próximo lunes. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.